Damos inicio al tercer panel del día titulado Urbanismo y Medio Ambiente. Moderará el panel doña Marilyn Marey, asesora en ciencias del Tercer Tribunal Ambiental. Muy buenas tardes, sean bienvenidos al tercer panel de estas jornadas titulado Urbanismo y Medio Ambiente. El propósito de este panel es ofrecer una perspectiva sobre la regulación urbanística en relación con el medio ambiente, en particular en las decisiones sobre el uso y la protección del suelo como recurso natural. Este tema ha sido de particular relevancia para la judicatura ambiental, la cual en diversas ocasiones ha debido conocer de conflictos vinculados a los suelos rurales y sus usos. En este sentido, oiremos primero sobre los desafíos actuales de la expansión urbana y la importancia del suelo como un elemento esencial para las actividades humanas, y luego se plantearán las implicancias de los cambios de uso de suelo sobre la conservación de la biodiversidad y cómo podríamos, desde una mirada ecológica, lograr un balance entre protección ambiental y uso del territorio. Damos entonces la bienvenida a nuestros expositores, a los que iremos presentando. Les cuento que cada uno tendrá 30 minutos para desarrollar su presentación y luego tendremos otros 30 minutos para las preguntas que nos hagan llegar. Estas preguntas las pueden hacer llegar a través del código QR que se está proyectando en la pantalla. Invitamos al señor Kai Bergamini. Les cuento que él es geógrafo de la Pontificia Universidad Católica, doctor en gestión ambiental, paisaje y geografía de la Universidad de Barcelona. Fue director regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la región metropolitana y jefe de la División de Fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente. Actualmente es profesor asociado del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica y director del Diplomado de Gestión de Cumplimiento Ambiental de la misma universidad. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, primero, quiero agradecer la invitación acá en nombre del presidente del tribunal por haberme invitado nuevamente. Eran varios años, no es como el expositor anterior que viene todas las veces, pero desde ya agradezco mucho porque me gusta mucho venir y encontrarme con colegas, amigos y además venir justo en un contexto con la presentación que se me dio de que estaba en Quito participando de lo que se llama RIDIAL, que es la red iberoamericana de metropolización. Entonces, muy ad hoc para ir como apuntalando algunos conceptos que vamos a ir viendo hoy día. Así que llegué ya ayer tarde, no pude estar en la cena, así que desde ya me excuso, pero hoy día, y tampoco en las palabras iniciales. Pero igual estuvo bueno porque cuando me trajo el taxista, y ahí quiero hacer una primera reflexión, me empezó a contar él como orgulloso hablar de su ciudad de Valdivia, y una de las cosas que me dijo que Valdivia era ciudad humedal. Y él estaba muy contento de ser parte de una ciudad humedal, y a mí me gustó mucho porque una de las cosas que conversábamos también en el almuerzo era cómo estos conceptos que hablamos tanto jurídicos o técnicos, los hablamos en lenguaje simple hacia la comunidad y la comunidad se los apropia. Entonces me pareció muy interesante y llamativo que él se sintiera tan identificado con la idea de humedal y que yo sé que para todos quienes viven aquí y que trabajan en temas ambientales eso es muy importante y es un logro ya después de mucho tiempo. Bueno, cuando empezamos y me pidieron la presentación, el tema era la expansión urbana y la protección del suelo como recurso, así que empecé a buscar algún material que yo tenía para poder armar la presentación y la dividí en 4 partes. Primero, entregar algunas ideas más teóricas, luego algunos estudios de caso. Voy a tratar después de hablar algo de la normativa desde mi perspectiva y me excusarán si es que no es todo lo preciso posible. Y finalmente alguna reflexión o ideas finales respecto a lo que vamos a ver. ¿Dónde está ¿A dónde apunto? ¿Está apagado? No, está prendido. ¿Para dónde? ¿Para allá? No agarra. Sí, no, estoy apretando el botón derecho.
¿No funciona? ¿Se le acabó la pila? Quizás. Sí. No, pila tiene, pues se prende la luz. Ahí pasó. Ya. Bueno, muchas gracias. Un poco parto con esta lámina para hacer referencia el año más o menos el 2013, un teórico urbano que se llama Neil Brenner estaba tratando de buscar como nuevas interpretaciones al fenómeno de urbanización que estaba ocurriendo en el mundo, y él acuñó un concepto que me parece súper relevante, hoy día lo usamos mucho, que se llama el fenómeno de urbanización planetaria. ¿Ya? Y este es un fenómeno que se viene dando un poco por muchos cambios que han ido ocurriendo en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y cuando uno ve estas imágenes, para nosotros es más bien algo extraño, porque si uno se fija en el hemisferio norte, donde uno puede ver la mayor cantidad de luces, ¿ya? Eso es lo interesante de este mapa. Si uno ve Estados Unidos, Europa, Asia, es donde se concentra la cantidad de luces. Y cuando uno se va a lo que llamamos, hoy día le decimos el sur global, en el fondo los países en vías de desarrollo, sobre todo en Sudamérica, uno ve que en general hay pocas luces comparado con el hemisferio norte. Entonces, esto un poco nos va dando cuenta de que el proceso de urbanización más bien es algo bien reciente para nosotros, para nuestro continente, nuestros países. Ya no es algo como el fenómeno que ha ocurrido en el hemisferio norte, que ha ido ocupando extensivamente el terreno. Una de las características de este fenómeno de urbanización planetaria es su manifestación a través de dos grandes formas, que una es la expansión territorial, o sea, la ocupación de espacios que antes no era urbano y que es el centro de esta presentación, y el otro el aumento en densificación, que se ve reflejado sobre todo en las estructuras cuando uno va a las ciudades, por ejemplo, el Costanera Center, o sea, la hiperdensificación. Y la problemática central, entonces, que tenemos aquí, en general, no es el problema del crecimiento del proceso urbano, sino que es este desarrollo urbano insostenible, ¿ya? Y este desarrollo urbano insostenible tiene varias causas. Hoy día no vamos a tratar, vamos a hablar más del efecto sobre el suelo, pero es importante irlas reconociendo, sobre todo en un proceso de financiarización, que es que, por ejemplo, hoy día muchas entidades financieras o compañías de seguros están comprando las casas, los edificios en el fondo. Eso está provocando en el fondo que mucha gente vaya siendo expulsada por no tener los recursos. El problema de las migraciones a nivel mundial, como les comentaba, venía llegando yo de Ecuador, donde a nivel latinoamericano se ha visto una expansión de la migración, y eso también ha provocado una expulsión en el fondo de la población, ocupación de espacios habitualmente no usados, pero también otros fenómenos, por ejemplo, la disminución del tamaño familiar. ¿Ya? Antes una familia podía estar constituida de 5 o 6 personas, hoy día hay muchas necesidades de vivienda de una persona, de 2 personas, y eso también ha provocado una demanda por espacios que no teníamos antes. Y finalmente, el último fenómeno que se ha ido dando, también con el aumento, por ejemplo, del poder adquisitivo de las personas, es todo el fenómeno que tiene que ver con, se llama crecimiento por amenidades. En el fondo es buscar lugares como Valdivia, que son bonitos, que tienen ciertas prestaciones de calidad de vida, irlo a buscar y vivir en esos sectores. Entonces, eso ha planteado una amenaza en el fondo que se ha ido provocando sobre todo en el hemisferio sur. ¿Ya? Y ahí quiero hacer un poco de zoom de la zona de Chile. Es interesante cuando uno ve esta imagen de Chile, que en general todo el proceso de urbanización se ha concentrado en la zona central, esencialmente, entendiendo por esto, sobre todo desde la región de Coquimbo hasta la región de los lagos, es donde se manifiesta con mayor intensidad. En general, los procesos en Chile han tenido también algunas características que son bien particulares, algunos ya las comentamos, como todo este tema que tiene que ver con el déficit habitacional que tenemos, con las migraciones, pero mucho también dado, bueno, lo de las parcelaciones, pero también dado por problemas normativos. ¿Ya? Y en eso hemos estado bien estáticos en el aspecto normativo, sobre todo de definición del suelo rural. Por muchos años ya había un diagnóstico de problemas y hemos estado inactivos hasta que en los últimos años uno de los asuntos clave ha sido el Tribunal Ambiental con su fallo en el fondo, que ha permitido como sensibilizar más del tema, detener esta urbanización de forma explosiva, y se ha ido dando, y después vamos a comentar un poco más de eso.
Y la amenaza entonces no es tanto que se siga dando este proceso de urbanización, porque se va a seguir dando, sino que es dónde se está dando este proceso de urbanización y qué es lo que está afectando, sobre todo cuando hablamos de suelo rural, ¿ya? Sobre todo porque estamos perdiendo suelo agrícola. Aquí no sé si se ve tanto, pero a mí me toca en la zona central ver hoy día cómo cerca de Santiago se están llenando campos productivos con paneles solares, por ejemplo, no solo con un proceso de urbanización, pero que sigue siendo ese proceso importante, pero en la zona sur con áreas de interés natural ya empezamos a hablar también de otras problemáticas. Aquí solamente algunos datos, a propósito de estos datos del MIMBU que ellos mismos han publicado. Podemos ir viendo dónde, por ejemplo, en el mapa a la izquierda, se ha ido dando más fuerte este proceso, sobre todo uno ve en el caso de Aysén, por ejemplo, donde es una situación bastante grave, la región de los ríos también aquí donde estamos presentes, y llama la atención en el caso de Tarapacá, por ejemplo. En la tabla al lado uno puede ver cuántas veces el porcentaje de superficie respecto al límite urbano. O sea, cuando hablamos de Aysén y los ríos, que supera el 100% del límite urbano, entonces estamos viendo también que ahí hay un problema entonces de inactividad. Por ejemplo, los municipios y sus planos reguladores comunales no se han ido adecuando a esta intensidad que ha tenido el proceso de urbanización. Y más a la derecha podemos ver también el aumento significativo de las solicitudes de predios rústicos, pero con una disminución hacia el último periodo. Hoy día se estima que existen cerca de, o más de 350.000 parcelas entre media hectárea y 1 hectárea, lo que equivale a más o menos 300.000 hectáreas urbanizadas fuera de los planes. Había un concepto que yo siempre digo que no es muy correcto, pero para mencionarlo, que es que para mí ya Chile está todo urbanizado, o sea, está todo parcelado. Y en general uno a veces va a ir a buscar sectores, va al conservador de bienes raíces, como les voy a contar algunos casos, y eso ya está ocurriendo. Lo preocupante de esto, por ejemplo, también tiene que ver, en este caso, con cerca del 96% de la superficie parcelada se encuentra en área alta o muy alta de amenaza de incendios forestales. Entonces, por ejemplo, ahí también estamos hablando de la vulnerabilidad de la población. Y el otro dato que quizás es relevante, porque lo voy a tomar al final, es el 83% de la superficie del país es rural. Y eso también es relevante porque en general hemos tendido a pensar que como el territorio es urbano, pero es porque las personas nos ubicamos preferentemente en las ciudades. Esta es una lámina que les muestro a mis alumnos del proceso de urbanización y en general un poco lo que estamos o lo que vamos a ver o conversar tiene que ver con el cambio de uso y cobertura de suelo, que esencialmente se da a través de dos mecanismos, uno de reemplazo de suelo y otro de impermeabilización y compactación. Ya después vienen las dinámicas de aumento de la población, como el consumo de recursos, el uso de equipos o el desecho de residuos, por ejemplo, que pueden estar afectando, pero que en esta ocasión no voy a profundizar. Primero, por reemplazo, cuando se está produciendo la expansión de la ciudad, va ocurriendo un reemplazo del suelo disponible, ya sea en condición de agrícola o también en condición asilvestrado. Son los dos tipos de uso de suelo que existen en el fondo en el mundo rural. Y se van dando fenómenos como pérdida de biodiversidad, perturbación de hábitat de fauna y modificación de nicho, aumento en la temperatura superficial a propósito de las islas de calor urbana, disminución de la captura de gases de efecto invernadero, pérdida de espacios culturales o recreacionales, también aumenta la tasa de erosión y sedimentación y el empeoramiento propiamente tal de la calidad de los suelos. Y este es un fenómeno en el fondo de los que está ocurriendo. Y el otro fenómeno es la impermeabilización compactación, también por la circulación muchas veces de vehículos principalmente o por el uso, donde se ve aumentos de tasa de escorrentía, disminución de tasas de recarga de acuífero o aumento en la temperatura superficial. ¿Ya? Y estos son los efectos. Y los efectos son los visibles. Esto es lo mismo que cuando uno va al médico y le dice, hoy me duele la cabeza, ese es el efecto. La causa puede ser variada, ya puede ser desde un simple malestar hasta un cáncer cerebral, ¿ya? Pueden haber distintas condiciones. Y aquí esto es lo que vemos y lo que cuando analizamos los casos en general lo que estamos viendo son los efectos. Y aquí les voy a mostrar unos casos, estos son distintas tesis que me ha tocado dirigir y también mostrarle algunos casos de la Superintendencia del Medio Ambiente y del Tribunal Ambiental. Este es el caso, por ejemplo, de El Pangal, esto en la comuna de Pichilemu, y donde uno puede ver cómo en pequeño periodo de tiempo, esto fue el año 2010, después del año 2019, se hicieron loteos
y ya el 2021 estaba lleno de casas, ¿ya? Sobre todo a propósito de pandemia. Este caso es bien llamativo, para nosotros fue súper interesante analizarlo porque justo el Pangal, en el caso de Pichilemu, se hizo un área de extensión urbana bastante significativa, era sobre todo 3 veces superior a la superficie original urbanizada. Y a pesar de que se hizo una expansión urbana tremenda, se instaló el Pangal justo en el límite sur de esta área de expansión urbana. Entonces, en el fondo eso va demostrando que incluso, siempre nosotros hablamos de que los instrumentos de planificación territorial, como los planes reguladores, más que hacer planificación, lo que uno hace es regularización, porque como que uno va como incorporando estas áreas ya urbanizadas. En el caso de Pichilemu se hizo una planificación como bien crecedorcita, por decirlo de alguna manera, para poder incorporar esto, y a pesar de eso, se hace un proceso de loteo en la zona sur. Y lo que tratábamos de ver siempre con nuestros estudiantes era si se veían algunos de estos efectos, y efectivamente pudimos detectar, aquí no voy a profundizar en datos ni nada, sino que solamente como la detección de estos fenómenos, pérdida de biodiversidad por sustitución de especies, pérdida de suelo de usos agrícolas y productivos de bajo impacto, fragmentación de hábitat por interrupción de ecosistemas como playas y humedales, y otros fenómenos como agua, por ejemplo, la falta de redes sanitarias, perforación de superficie, contaminación con desechos, luz en términos de contaminación lumínica, por ejemplo, que es un tema que muchas veces no lo estamos viendo en la noche, ruido por eventos masivos, motores, construcción, residuos sólidos por desechos de escombros. O sea, en el fondo la significancia de los efectos a propósito de este crecimiento es bien significativa. Este es un caso también más antiguo que lo llevó una tesista mía del Cabo Blanco Valdías, te lo deben conocer bien, pero en el fondo también fue detectando, miren la cantidad de efectos que detectó a propósito de la urbanización que iba ocurriendo en la zona. Y iba viendo, no solo por el proceso de urbanización de la parcela, por la ampliación de la ruta y pavimentación de la ruta, la construcción de vivienda, el relleno de humedales, ya que es una situación que también es bastante preocupante, la construcción de muelles, la contaminación difusa por las pozas sépticos, los vertederos y microbasurales y la introducción de especies exóticas. Quizás aquí solamente detenerme un poco en eso, que si bien estamos viendo esta expansión en términos de suelo, también hay un menoscabo a propósito de que vamos a llegar trayendo también hábitos urbanos a zonas rurales. Y por ejemplo, sobre todo las especies exóticas, los perros, los gatos, ustedes saben que los gatos se escapan de sus casas y van a buscar fauna nativa. Entonces eso realmente también es bien preocupante. Y esto es Río Ibáñez, y a propósito de esto yo les decía que estaba todo Chile loteado. ¿Ya? Esta es la península de Levicán, una zona de Río Ibáñez. Y yo envié a mis estudiantes al conservador de bienes raíces a detectar todas las parcelas que ya estaban inscritas. Y cuando llegamos, fíjense la cantidad de parcelas que están no materializadas, pero ya están inscritas. Por eso que me atrevo a decir un poco que Chile ya está medio loteado entero. Entonces, esto va a ser en el futuro, o sea, se van a ir manifestando esta ocupación, estos predios. Y aquí quizás el foco no solo fue en lo futuro, sino que también en tratar de visualizar esto de otra manera, ya en tratar de visualizarlo además de la problemática de los servicios que este tipo de urbanización trae, porque finalmente yo urbanizo, o sea, hago mis loteos, perdón, hago mi parcelación, pero después voy y le pido a la municipalidad que me tiene que ir a retirar la basura. Después voy y le pido al Estado que me entregue agua potable rural. Y es un gasto para el Estado, en el fondo. Claro, mantención de caminos y otra serie de servicios. Y aquí uno puede ver, hicimos una evaluación, y por ejemplo ahí había PR, pero la PR era para los 5 vecinos, es una zona de baja densidad. Entonces, pero había sede comunitaria, electricidad, iglesia, pero había otros temas que no daban abasto. Alcantarillado, hospital, transporte público, la escuela, carabineros, recolección de basura. Entonces, si se fijan, también esto trae aparejado no solo un problema entonces de la ocupación del suelo en sí, sino que también de los servicios públicos que se están entregando. Aquí me paso a otros casos, estos son procedimientos sancionatorios de la SMA, hice un filtro, me fui a solo vivienda inmobiliario y excluí casos de elusión, normas de emisión o plan de descontaminación y prevención, y no detecté por los hechos conceptos suelo directamente, pero sí fui identificando algunos casos que podían ser afines, y aquí hay 5 casos, ejemplo en el fondo también de situaciones, y ustedes ven en la foto ahí de las afectaciones, que van afectando. Este es un proyecto de Playa Abanico donde se vio que había una corta no autorizada de vegetación
pero que a la vez está ocupando, por ejemplo, la pérdida de cobertura vegetal, el aumento de la erosión y modificación de los nichos ecológicos, con un programa de cumplimiento satisfactorio. En este otro caso, inmobiliaria Macro Pilauco, la región de los lagos, probablemente ustedes lo conocen aquí, donde efectivamente hablaba de no dar cumplimiento a las obligaciones, pero un movimiento de tierra en el fondo más allá de lo autorizado, entonces generando afectación. En este caso había una afectación del suelo vegetal, alteración del drenaje natural, bueno, y otros hechos como en este caso afectación de sitios arqueológicos, pero todo esto un movimiento que si bien es micro, es de bastante impacto. Tenemos otro caso de la inmobiliaria Costa Esmeralda en Valparaíso, si se fijan los cortes, y después el relleno abajo. Estos casos son significativos. Ustedes han visto en las noticias esto que pasó con el edificio Kandinsky también a propósito del manejo en zonas donde hay ciertos cambios de pendiente importantes. Y aquí, por ejemplo, disposición inadecuada de residuos, alteración de suelo en la zona costera, además la modificación de la playa, de la anteplaya. Este otro caso, porque esta es una planta de tratamiento asociada a una inmobiliaria. Ustedes miren ahí la infiltración que se produce en la contaminación a propósito de eso y cómo va afectando también el entorno, una zona desértica. Y por último, el Parque Cousiño Macul, otro proyecto inmobiliario también, sobre todo aquí con la circulación de vehículos y la compactación que se fue produciendo en los terrenos aledaños producto de este uso. Entonces, se va reiterando un poco lo que yo ya venía hablando. Y aquí, por último, quise agregar esto, las causas del Tribunal Ambiental. Esto está, justo encontré una tesis, me ahorró el trabajo de tener que ir a investigar causa por causa, siempre uno es afortunado. Y él levanta 11 causas sobre proyectos parcelaciones entre el 2024 y 2025, 9 causas fueron falladas por el tercer tribunal, 2 por el segundo tribunal, y eran 10 de resoluciones de la SMA y una demanda por daño ambiental, y las 9 se relacionan explícitamente con impacto o conflicto sobre el suelo por distintos usos, ya sea por cambio de uso, relleno, drenaje o urbanización en zonas rurales. Ya aquí no me voy a detener a leerlos todos, pero me imagino que los conocen la mayoría, así que saben en el fondo la afectación que estos casos han podido realizar en el ecosistema. Y aquí hago una síntesis entonces de los casos de estudio y que me parece relevante. Bueno, primero entendemos que el suelo es un recurso natural esencial, es la base de la vida, la producción y los ecosistemas. Regula el agua, almacena carbono, sostiene biodiversidad y finalmente el soporte físico de la sociedad, de lo que hacemos y también de las distintas especies que constituyen el ecosistema. El proceso de pérdida se ha dado por cambio de uso, como conversión de suelos agrícolas o naturales a usos residenciales o turísticos. Se ha ido perdiendo la continuidad ecológica y funcional, se ha ido generando compactación, impermeabilización, sellado del suelo, y también hay mucha especulación, ¿ya? Entonces eso ahí no lo he desarrollado tanto, pero también es parte como del problema. ¿Qué aprendemos de los casos? Bueno, que en general todos ellos, ya vimos casos de estudio, casos de la SMA y del Tribunal Ambiental, hemos ido afectando la reducción de la infiltración por estrés hídrico y erosión. El mismo taxista que me hablaba de Ciudad Humedal estaba asustado porque me decía que en Valdivia llovían 1.700 milímetros y hoy día a la fecha llevábamos 1.100 y él creía que no íbamos a llegar, y me contaba que en el verano los camiones del aljibe nos daban abasto porque se secaban los pozos. Entonces tenemos un efecto directo que estamos viendo de estos procesos en el fondo de la reducción de infiltración. Tenemos el aumento de la temperatura superficial. Ustedes, me imagino alguna vez han escuchado hablar de las islas de calor urbano. Las islas de calor urbano pueden intensificar los procesos, sobre todo de cambio climático. ¿Ya? Viene un aumento de temperatura y sabemos que estas olas de calor que van a llegar, en el fondo van a afectar a la población y sobre todo a quienes más afectan es a la población de tercera edad o recién nacido. También pérdida de biodiversidad y homogeneización del paisaje. Vimos también contaminación difusa y conflictos sociales por servicios de paisaje y acceso. Y aquí me voy a ir a la parte más legal, un poco el análisis en general. Lo que hemos visto son estos instrumentos, la Ley General de Urbanismo y Construcción, el artículo 55, el Decreto Supremo 3516,
Y en este caso cito esa, la ley 21.074, porque para nosotros es relevante a propósito de ahí se consagran los planes regionales de ordenamiento territorial, pero también a nosotros, por lo menos cuando hablamos desde el ámbito de la planificación, tener política es súper importante y Chile ha ido avanzando en esto. Esto es uno de los logros que quizás es menos visible, pero de la incorporación de Chile a la OCDE. O sea, desde que Chile se incorporó a la OCDE nos ha pedido que tengamos estas políticas y las tengamos al día. Ya ahí nos están evaluando y permanentemente nos preguntan. A ver, ya ahí me pasé. Pero claramente esto tiene problemas. Si no, no estaríamos hablando de esto, ustedes no estarían interesados en esta presentación y yo no les estaría mostrando la península de Levicán, que está llena de parcelas. Y esos problemas se traducen o vienen en el fondo de los problemas de autorización que han tenido y de las interpretaciones que se ha hecho de estos instrumentos. Ya en las charlas antes del almuerzo hablábamos de los problemas de interpretación que ya existen. Yo entendí algunas cosas, perdón, pero como no soy abogado, pero me di cuenta de que había muchas interpretaciones para el tema de la recursividad. Cuando aplicaba o no, cuando se entendía una decisión final. Entonces, imagínense en esto la cantidad de problemas que hemos tenido de interpretación. Y en eso entonces se ha estado trabajando, esto es como los últimos avances que por lo menos yo he visto y que son bien interesantes. El proyecto de ley de protección del territorio y la vida rural, que clarifica las subdivisiones agrícolas versus las habitacionales en el fondo, establece dos regímenes, poniendo sobre todo este criterio del 70-20-10, establece que el 70% de la superficie cuando se lotea se tiene que resguardar para actividad silvoagropecuaria o conservación. Es bien interesante eso. 20% de las parcelaciones tiene que estar destinado a servicios comunes o áreas de tránsito, por ejemplo, y 10% solo para la residencia, y se va a permitir una sola residencia. Entonces, esos son algunos cambios. Crea la idea de conjuntos residenciales rurales, que es un nuevo concepto con todo su procedimiento de tramitación. Exige agua, luz, residuo, acceso, plan de monitoreo y convivencia, un poco lo que veníamos hablando. Muchos de los dedos ustedes saben que han votado, nadie se hace cargo del camino, nadie resuelve ni un problema. Prohíbe que se hagan loteos en áreas protegidas y tierras indígenas, también se va a resguardar eso. Y se establece una presunción legal que más de 6 lotes colindantes o más de 3 hectáreas es un conjunto real, o sea, un conjunto residencial rural obligatorio. Entonces también va eliminando esta interpretación que se puede hacer, que por lo menos a mí me tocó ver, ¿no? Es que nuestra parcelación no es parcelación, sino que es un loteo, entonces se iban cambiando para poder en el fondo seguir con el proceso. Pero esto me parece que es relevante en relación con este reglamento PROT está hace rato ahí en tramitación, ha estado entrado y salido de Contraloría, pero regula en el fondo los gobiernos regionales los usos de suelo y las vocaciones, y clave sobre todo para tener la coherencia entre los distintos instrumentos. Estas políticas que yo les dije que la OCDE nos había implementado necesitan tener una aplicación práctica, y esa aplicación práctica son los PROT, y los PROT van a ser después los que norman los instrumentos de planificación territorial como los planes reguladores. Entonces, sin este instrumento en realidad todavía estamos actuando medio a ciegas. Y por último, me tocó participar, y justo ahora está en discusión está el anteproyecto de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la última política, está en consulta pública, así que si quieren participar ahí lo pueden buscar, pero me tocó participar de la discusión. Y reconoce el suelo como un recurso estratégico, me parece súper importante y por lo tanto un recurso escaso. Esa es otra idea que siempre doy, que en el fondo como que asumimos que en Chile como el suelo es infinito y en realidad Chile tiene el espacio que tenemos habitable es bien escaso. Define nuevas ideas como el límite urbano funcional. Esta es una nueva idea. Nosotros tenemos uso de suelo urbano y rural, pero para que sepan, la OCDE define 7 tipos de uso de suelo. Ya está desde el urbano, el rural y me voy a ir al rural aislado. ¿Ya? O sea, tiene distintas categorías, hasta la interfaz urbano-rural. Entonces eso permite mejor gestión, ¿ya? Sobre todo del uso que se le está dando a cada uno de los suelos. Entonces, pero aquí por lo menos ya crea el límite urbano funcional. Y lo otro clave, promueve la ocupación compacta, que para los que hablamos de sostenibilidad urbana es clave. O sea, a ver, siempre peleamos en la universidad esto de que es mejor, porque nadie quiere edificios en la ciudad, son todas las megatorres. Cuando yo voy a las conferencias en Asia, los asiáticos se ríen de nosotros porque dicen que nuestros edificios son chiquititos, pero nosotros aquí un problema los edificios que tenemos. Entonces siempre les digo, ya, entonces ¿qué? O densificamos, o nos expandimos en el suelo rural o silvestre, ustedes definan. Entonces, ahí hay un trade-off bien importante que se sigue dando, pero aquí lo resuelve la política por priorizar la ocupación compacta. Y
busca reducir la expansión en el espacio rural y fortalecer la coherencia con los otros instrumentos. Así que me parece que va en súper buen camino en este sentido la política. Me tocó participar de este documento, que es preparando la entrega en materia ambiental, que se hizo a propósito de una evaluación de los compromisos de gobierno y cuáles eran los desafíos para el nuevo gobierno. Me tocó en materia de ordenamiento territorial y paisaje. Y aquí en general cuatro ideas muy breves. Ante el aumento de instrumentos de planificación territorial que hemos tenido, ya porque no solo son los PRC, las zonificaciones de borde costero, ahora se han creado los planes de acción de cambio climático, los PIMEP, no sé si los han escuchado, los planes de infraestructura. Realmente necesitamos una ley que ordene esto, porque estamos como actuando con distintos procedimientos y distintas metodologías. También aquí sale este tema por los rellenos sanitarios e infraestructura, sobre todo porque en la ley de regionalización aparece de que los PROT deben definir las zonas donde se van a localizar los rellenos sanitarios, y es un tema clave porque los rellenos que tenemos, sobre todo en la región metropolitana, ya están llegando a su máximo de la vida útil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a poner la basura? Entonces, como que nadie se ha querido hacer cargo, me imagino que nos vamos a hacer cargo cuando ya esté el problema. El paisaje como activo estratégico, en otros países, por ejemplo, sobre todo en la Comunidad Europea, se usan las cartas de paisaje como un instrumento de preparación de los IPT, y eso es clave sobre todo porque un país como Chile, que se vende hacia afuera con turismo de sus paisajes, el tener eso bien normado, bien declarado, también ayuda mucho en planificación. Y finalmente, aquí dejar algo que mejorar y generar una articulación efectiva entre la EAE y la EIA, porque realmente la que previene los grandes impactos del desarrollo urbano es la EAE, son los instrumentos de planificación territorial. Pero a la vez, esto tiene que estar reconocido en la evaluación de impacto ambiental de mejor manera y de manera más decidida. Como ya me queda un minuto o 30 segundos, me voy a ir a la reflexión final. Aquí, esta es una encuesta que se hizo donde dice dónde le gustaría vivir en 10 años, el 76% puso en la zona rural. ¿Ya? Entonces estamos mal, pues, estamos en un problema, porque dijimos que era un problema la expansión urbana, pero la gente quiere vivir, entonces vamos contra la expectativa de la gente. Yo les muestro esta foto porque me encanta esto. Cuando fuimos a Río Ibañez, yo tomé esta, me tocó ese día maravilloso, y me acuerdo que ahí hablamos y salió el título de esa tesis, se llamaba El paraíso en proceso de parcelación. ¿Ya? Y me parece que es súper interesante entonces hablar de este desafío que tenemos, que es cómo entonces damos respuesta a las necesidades de la población. Porque la población sí aspira, hay una aspiración de calidad de vida, hay un reconocimiento de que vivir en entornos verdes es mejor para la salud mental, la salud física. Entonces, ¿y cómo nos hacemos cargo de ese desafío? Yo aquí no tengo la respuesta, di algunos ejemplos, algunas situaciones, pero probablemente esto sí va a seguir requiriendo de suelo rural. O sea, aquí no es que vamos a poner un muro de la ciudad y no va a seguir creciendo. Entonces, tenemos que ir viendo entonces cuáles van a ser esas zonas y cómo lo vamos a hacer para poder como satisfacer un poco estos deseos que tiene la población y también saber decirles que no en algún momento. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del señor Bergamini y continuaremos con la presentación de la señora Audrey Gress. Ella es licenciada en Biología de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Biológicas, mención en Ecología de la misma universidad, profesora titular de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile y directora de la Asociación Cauyequén. Bueno, me sumo a los agradecimientos al Tercer Tribunal Ambiental. Muchas gracias por considerar mi presentación acá en esta jornada muy interesante y muy desafiante por lo demás, porque es un público bastante diverso. Tenemos abogados, ingenieros, gente que trabaja en consultorías ambientales, biólogos, conozco a algunos amigos por ahí. Gracias especiales al ministro Baldovino. Fue mi alumno, así que probablemente por eso estoy acá.
Y bueno, mi charla va a ser bastante distinta a todo lo que hemos escuchado hasta ahora, porque no voy a tocar nada de aspectos legales, pero sí voy a contarles un poquito cuáles son las bases ecológicas de por qué tenemos que conservar biodiversidad y qué podríamos hacer con ella, ¿ya? ¿Qué es lo que sustenta todo lo que hemos estado hablando hoy día por lo demás, creo yo? Entonces les voy a hablar un poquito sobre el cambio de uso de suelo, que es efectivamente una gran amenaza a la biodiversidad. Bueno, me imagino que muchos de ustedes conocen esto, pero lo traigo porque es el marco de toda la charla, ¿no es cierto? Sabemos que estamos en una crisis de biodiversidad muy amplia. Este es el informe del Planeta Vivo, que lo que hace es que desde la década del 70 aproximadamente están siguiendo muchísimas poblaciones de muchas especies de vertebrados solamente, ¿no es cierto?, en distintas partes del mundo. Y lo que se muestra es efectivamente que ha habido una declinación enorme en esas poblaciones. No significa que sean extinciones de especies, pero sí disminución de las poblaciones de vertebrados que ellos están siguiendo, de aproximadamente el 73% a nivel global. Y bueno, ustedes saben que la biodiversidad ofrece una serie de beneficios, ¿no es cierto? Beneficios de la naturaleza, se les llama, o servicios ecosistémicos, de distinto tipo: aprovisionamiento, regulación, apoyo, o también aspectos culturales, como por ejemplo la salud mental, en fin, ¿no es cierto? Obviamente el acceso a cada uno de estos servicios ecosistémicos es un derecho humano y un aspecto fundamental de justicia social. Y sin embargo, no me interesa que lean el detalle de acá, pero vean las flechitas, ¿no es cierto? El IPBES ha demostrado que de los 18 servicios ecosistémicos que ellos siguieron, ¿no es cierto?, evaluaron, 14 están en franca declinación, ¿ya? Entonces estamos en un problema, porque nosotros dependemos de los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos se definen como un bien para el hombre, ¿no es cierto? Sin embargo, los estamos agotando, perjudicando. Y si uno mira ahora un poco más en detalle este informe del Planeta Vivo y observa, bueno, cómo ha sido esta declinación de la biodiversidad en distintas regiones del planeta, ustedes ven que nosotros estamos bastante mal, ¿eh? Estamos perdiendo muchísima biodiversidad. Y tampoco interesa mucho el detalle acá, pero en este eje están, bueno, los distintos grupos de vertebrados que se están siguiendo digamos, por parte de la WWF, y las causas principales de esta pérdida de biodiversidad. ¿Qué está produciendo que la biodiversidad esté declinando? Bueno, están el cambio de uso suelo, que es lo que me voy a dedicar a conversar en el resto de la charla, la sobreexplotación, el cambio climático, la contaminación, las invasiones, y en este último informe se agregaron las enfermedades, ¿ya? Y sin embargo, si ustedes se fijan, por lo menos los colores de estos gráficos, se ve que el cambio de uso de suelo es por lejos, el principal factor que amenaza la biodiversidad. Ahí algo pasó, se desconfiguró, pero básicamente explicaba que el cambio de uso de suelo es usualmente el traspaso, ¿no es cierto?, de un hábitat que es original a ambientes antrópicos, ¿no es cierto?, de distinto tipo, urbanos, rurales, agricultura, forestal, en fin. Bueno, y este proceso de cambio de uso de suelo está siendo muy frecuente, y especialmente en las latitudes del sur del planeta, ¿no? En esta imagen lo que se muestra básicamente es eso, es cómo ha ocurrido el cambio de uso del suelo, ¿no es cierto?, en estas 6 décadas, ¿no es cierto? Y lo que se muestra es que el cambio de uso del suelo ha afectado a 32% de la superficie terrestre mundial en solo estas 6 décadas, que es casi 4 veces mayor en extensión que lo que se había estimado previamente. Y lo que se observa, bueno, en estas barras del lado derecho, ¿no es cierto?, es que principalmente lo que ha ocurrido es una pérdida de ambientes forestales y en azul acá una ganancia de ambientes agrícolas, ¿no es cierto?, especialmente cultivos, y todo esto está ocurriendo especialmente, como les digo, en el hemisferio sur, ¿ya? Ahora, este cambio de uso de suelo resulta en 2 fenómenos que son realmente relevantes para la biodiversidad, que son la pérdida y la fragmentación del hábitat. Básicamente, la pérdida de hábitat es cuando se reduce, ¿no es cierto?, el hábitat original con todos sus recursos, y por lo tanto las especies, bueno, obviamente ya no tienen esa capacidad de sobrevivir en esos lugares donde se les ha restado esos recursos. Y la fragmentación se refiere, ¿no es cierto?, a que esta pérdida puede ocurrir de tal manera que el hábitat remanente queda disperso en múltiples fragmentos de pequeños tamaños que quedan insertos en una, se le llama matriz antropogénica,
¿ya? Que está compuesta principalmente por actividades justamente generadas por el hombre, como las ciudades, ¿no es cierto?, o campos agrícolas, o plantaciones forestales, o ganadería, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, finalmente tenemos un paisaje que pasa de ser continuo, ¿no es cierto?, con un hábitat continuo para las especies, que se va reduciendo en el tiempo y termina siendo, digamos, este hábitat remanente muy pequeño y muy separado, muy aislado en el paisaje. Bueno, esto ocurre a nivel mundial, por cierto, pero traje este ejemplo del bosque maulino, acá en Chile. El bosque maulino es un bosque muy particular, muy importante por su alto endemismo, porque es un bosque que alberga especies que son únicas, incluso a nivel de familia, digamos, o sea, un grupo importante taxonómico que podría extinguirse a nivel de familia, estamos hablando mucho más alto que especie, porque su representante, por ejemplo, el queule, podría desaparecer gracias a, o debido a, más bien, a esta pérdida de hábitat y fragmentación. Este es el bosque maulino que se ubica, costero, ¿no es cierto?, que se ubica en la costa de la 7ª región, exclusivamente en el mundo, digamos, y ustedes vean cómo era en verde el año 75 y cómo se ha ido perdiendo esto a través de las décadas, y hoy en día el bosque maulino está reducido a pequeños fragmentitos de bosque que están inmersos en una matriz de plantaciones forestales de pino, ¿cierto? Uno basta con pasearse por aquí, por la 7ª región, y lo que ve que domina el paisaje son plantaciones de pino. Entonces, todas estas especies que habitan en el bosque maulino realmente la tienen difícil. Bueno, y con esta pérdida de hábitat y fragmentación, ¿no es cierto?, se producen varias cosas en el paisaje. Entonces, aquí ustedes tienen un paisaje que está muy fragmentado y muy reducido. Y, hay consenso en el mundo científico, ¿no es cierto?, que la pérdida de hábitat definitivamente reduce la biodiversidad. Desaparecieron algunas cosas, ahí había una flechita hacia abajo, ¿ya? Reduce la biodiversidad directamente a través de la reducción de los recursos, los refugios, en fin. Pero además, si esta pérdida de hábitat está acompañada por fragmentación, que es este fenómeno que les expliqué de aislamiento, de dispersión del hábitat en pequeños fragmentos en el paisaje, ¿no es cierto? Bueno, produce aislamiento de las poblaciones, produce que los fragmentos en algunos casos sean muy irregulares y por lo tanto tengan mucho borde, como ven ustedes acá, a través del cual efectivamente ocurren muchas cosas, muchos cambios en el hábitat remanente, ¿no? Entonces, no queda las mismas condiciones originales, porque son alteradas justamente por la presencia de estos bordes en fragmentos que son muy irregulares o en fragmentos que son muy pequeños, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ingresan especies invasoras o cambian las condiciones abióticas, o entra el mismo hombre a cosechar productos de este bosque que antes no accedía, en fin, se producen muchas cosas a partir de la reducción del tamaño de estos fragmentos de hábitat y también del incremento de la irregularidad de estos fragmentos de hábitat, ¿no es cierto? Lo que genera, como les digo, estos conocidos como efectos de borde. Además, como les decía también, estos fragmentos quedan aislados, por lo tanto, poblaciones que antes podían libremente circular por el paisaje, ahora ya no lo pueden hacer porque tienen que pasar por esta matriz que a veces es muy inhóspita para ellos. Pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque efectivamente todos estos efectos negativos sobre la biodiversidad pueden ser modulados por la calidad de la matriz, es decir, cómo se maneja esta matriz antropogénica, ¿ya? Algo de eso les voy a comentar un poquito más adelante. Pero bueno, como les digo, ambos procesos finalmente lo que hacen es afectar la biodiversidad en distintos niveles jerárquicos de la ecología, que se conocen como a nivel poblacional, poblacional, que es un conjunto de individuos de una misma especie, ¿no es cierto? Comunitarios, que son muchos individuos de distintas especies que coexisten e interactúan, o ecosistémicos, que son, bueno, lo que resulta de todas estas comunidades y poblaciones, ¿no es cierto?, que resulta en flujo de materia y energía. Entonces, lo que ocurre con la fragmentación es que efectivamente y con la pérdida de hábitat es que las poblaciones que habitaban en este ambiente continuo finalmente son reducidas en tamaño, ¿cierto?, producto de todo esto que les acabo de mencionar, y eso genera como un vórtice de la extinción. En el fondo se van cada vez haciendo más pequeñas las poblaciones, ¿no es cierto?, producto de varios fenómenos. Por ejemplo,
por decirles algo que es bien curioso, los organismos que son de simetría bilateral, ¿no es cierto?, como nosotros, muchas veces se hacen muy asimétricos cuando están estresados en un ambiente, ¿no es cierto?, muy como este, ¿no es cierto? Entonces, si se hacen más asimétricos, por ejemplo, por decirles, una lagartija, se les hace una patita un poquito más corta que la otra, probablemente se la coman más que un animal que es simétrico, ¿cierto? Eso para contarles algunos de los detalles que están acá. Se reduce diversidad genética, en fin, hay muchas causas que terminan reduciendo aún más la población. Entonces eso hace que realmente entre en un loop que podría llevarlas a la extinción local. Y eso puede tener efectos comunitarios, de interacciones con otras especies, en fin, se pueden perder algunas especies y perder interacciones y por lo tanto perder funcionalidad finalmente, ¿ya? Y bueno, aquí unas generalizaciones de cómo cada uno de estos elementos del paisaje que cambian con la pérdida y fragmentación, que son el área del parche, la distancia desde el centro al borde del parche, la complejidad de la forma de los fragmentos, el aislamiento entre fragmentos, cuán separados quedan, ¿no es cierto?, o el contraste con la matriz, ¿no es cierto? No es lo mismo estar en un bosque rodeado por una plantación forestal que un bosque rodeado por un cultivo abierto, ¿no es cierto?, no sé, trigal, por ejemplo. Entonces, cómo cada uno de estos elementos del paisaje, de este paisaje nuevo, antrópico, que se generó por la pérdida y fragmentación del hábitat, genera la pérdida de especies. Bueno, hay consenso que efectivamente esta pérdida de especies es mayor en parches que son pequeños que en parches que son grandes, en los bordes de los fragmentos que en el interior de los fragmentos, en parches que son más irregulares que en parches que son más regulares, en parches que están más aislados unos de otros que en parches que están muy conectados, y finalmente también es muy alta la pérdida de especies en parches que son, digamos, que están rodeados por una matriz muy contrastante respecto a una matriz similar, ¿ya? Esas son generalizaciones, todo esto está permeado en realidad por muchos otros factores que yo no voy a detallar acá, ¿ya? Y bueno, y esta pérdida de especies no es trivial, porque efectivamente con la pérdida de especies se pierden también servicios ecosistémicos. Nuevamente volvemos al inicio de esta charla, ¿no es cierto? O sea, nosotros dependemos de la biodiversidad, ¿ya?, para muchas cosas. Y quise traer este ejemplo, que es local, ¿no es cierto?, de aquí de Valdivia, de la cuenca del río Cruces, ¿no es cierto?, en que estos autores lo que hicieron fue investigar cómo fue entre el año 86 y el 2011 la pérdida de hábitat y de la fragmentación. El bosque nativo está en lo más oscuro, y bueno, bien oscuro, y después aparecen, por ejemplo, plantaciones de especies exóticas, nuevamente el pino, ¿cierto?, y efectivamente lo que ellos observaron es que ha habido aquí una pérdida de bosque nativo del 12%, que aumentaron estos números de fragmentitos, efectivamente se produjo fragmentación, ¿no es cierto?, porque incrementó, este hábitat ya no está en un solo gran manchón, sino que está en muchos fragmentitos pequeñitos, y la diversidad del paisaje en términos de la composición de ese paisaje, que puede estar compuesto por muchos elementos, decreció en 0,20. Bueno, esto es un dato bien técnico del índice, ¿no? Pero quería resaltar lo que está a mano derecha, que tiene que ver con 3 servicios ecosistémicos que ellos evaluaron. No alcanzo a ver, pero a ver. Claro, el suplemento de agua, ¿no es cierto?, el control de la erosión y la acumulación de materia orgánica, que son realmente procesos muy importantes para la mantención del bosque. Y claramente ustedes ven acá que todos esos servicios ecosistémicos o beneficios de la naturaleza se redujeron profundamente, especialmente la erosión, digamos, el control de la erosión se redujo enormemente con este cambio en el paisaje. O sea, no es trivial, ¿ya? Bueno, entonces las urgencias requieren acciones, ¿ya? Entonces, básicamente, sabemos que el cambio de uso de suelo, como les he tratado de demostrar acá, ¿no es cierto?, efectivamente lo que está produciendo es una disminución de la biodiversidad y, por supuesto, de los servicios ecosistémicos, y aquí yo agregaría al hombre. O sea, el hombre también en algún momento va a colapsar si es que efectivamente la biodiversidad desaparece. Y tenemos que tomar acciones para revertir de alguna manera esta pérdida, ¿cierto? Entonces, lo peor sería quedarse igual, y entonces lo que voy a hablarles a continuación es algunas medidas que podríamos tomar para reducir esta pérdida. Bueno, en general, seguramente lo vamos a tocar en mucha profundidad en el siguiente panel.
La conservación se ha basado no solamente en Chile, en todas partes del mundo, en la protección de la biodiversidad en áreas protegidas, ¿ya? Sin embargo, las áreas protegidas, si bien son tremendamente relevantes, ¿no es cierto?, son absolutamente insuficientes, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Primero, las áreas protegidas son escasas, ¿no es cierto? No superan esa cifra, ¿no es cierto?, de la superficie terrestre, y deberíamos llegar por lo menos al 30% del planeta protegido. Además, impedimentos sociales y económicos existen, digamos, que impiden que efectivamente podamos sumar muchas más áreas protegidas al planeta, ¿cierto? Por otra parte, debido a su localización, ellas no necesariamente recogen toda la biota que debe conservarse. El caso más claro es en Chile, ¿no es cierto?, donde el mayor endemismo, o sea, es decir, especies que son únicas en ese territorio, ocurre en Chile central y es donde las áreas protegidas son las más escasas, ¿no es cierto? Las áreas protegidas en Chile están concentradas todas en la zona sur. Además, en general, son áreas pequeñas, ¿ya? A nivel mundial y también en la zona central de Chile es un ejemplo, son áreas pequeñas las áreas protegidas y por lo tanto no son capaces de soportar poblaciones que sean realmente viables. Hay un estudio por ahí que muestra que, por ejemplo, el puma, que es una especie que realmente requiere moverse mucho en el paisaje, solamente sería capaz de sobrevivir en Magallanes, ¿no es cierto? Y ninguna otra reserva del país, considerando o bajo el supuesto que el puma no se puede mover por la matriz antropogénica, ¿ya? Que ahí vamos a ver que eso podría cambiar. Las áreas protegidas, así como también los fragmentos remanentes que no son áreas protegidas, en fin, son muy vulnerables al cambio climático, sin duda, y de hecho podrían en el futuro quedar ubicadas en un lugar, digamos, en que ya no pueden proteger a las especies que están protegiendo hoy en día, ¿cierto? Por los cambios en el clima. Y bueno, ya lo vimos en las primeras imágenes, a pesar de su existencia, claramente la biodiversidad sigue a nivel global declinando. Y por último, ellas entonces quedan insertas en este paisaje que está dominado por sistemas productivos que ejercen una presión sobre la biota, ¿ya? De ahí vienen las especies invasoras, ingresan a estos lugares, en fin, hay muchas amenazas para estas áreas protegidas, producto de su adyacencia, ¿no es cierto?, a lugares productivos. Y a pesar de que en general digamos, hay una especie de caricatura en que se dice que las áreas productivas son desiertos verdes, ¿no es cierto?, o desiertos, ¿no es cierto?, para la biodiversidad, realmente las áreas productivas pueden conservar biodiversidad nativa, ¿ya? Aquí yo les muestro algunos ejemplos. Aquí esto es una plantación de pino, abajo hay un sotobosque que está compuesto por especies nativas, ¿no es cierto? Acá hay una huiña debajo de un pino, un pudú lo mismo, ¿no es cierto? Un zorrito en una viña, ¿no es cierto? Y una chinita, que es en lo que yo trabajo, ¿no es cierto?, en un alfalfal, una chinita nativa en un alfalfal. Bueno, lo mismo que está acá, este es un librito que sacamos nosotros de cómo podemos conservar fauna nativa en plantaciones forestales en el bosque maulino. Por lo tanto, lo que necesitamos es aprovecharnos de esa oportunidad que nos ofrecen las áreas productivas y considerarlas en la conservación de la biodiversidad, avanzando hacia lo que se conoce como paisajes de conservación, ¿ya? Que está de alguna manera en la ley SBAP. Este es un paisaje de conservación, esta es una foto de Marcela Márquez, ¿no es cierto?, del programa Vino, Biodiversidad, o Cambio Climático, Vino y Biodiversidad, donde muestran efectivamente, ellos han trabajado mucho con viñateros y han demostrado que trabajando juntos con los viñateros, ¿no es cierto?, podemos hacer paisajes que son altamente, digamos, favorables para conservar biodiversidad, con estos corredores, con árboles aislados, con mantener, ¿no es cierto?, por supuesto, lo que más se pueda de matorrales esclerófilos en este caso, para conservar biodiversidad. Hacia allá creo que tenemos que avanzar, ¿ya? Y las políticas públicas dirigirlas hacia allá. Bueno, aquí lo que voy a hacer es hacer unas pinceladas de algunas medidas que podríamos implementar para detener la pérdida de biodiversidad, ¿no es cierto?, y de hábitats nativos, ¿no es cierto? Esto basado en varios trabajos, aquí traigo unos ejemplos, pero básicamente se sabe que, como ya les mencioné en algunas diapositivas anteriores, que mientras más hábitat natural hay, por supuesto la diversidad de especies nativas también incrementa, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo primero es detener la pérdida de hábitats nativos, básicamente, ¿ya? Porque las cifras son bastante
estremecedoras, ¿no? En el mundo se pierden entre 8.200 y 16.500 hectáreas de bosques por día, según lo que sale en este trabajo. Y en Chile, la pérdida de 1,04 millones de hectáreas de bosque nativo entre 2001 y 2020, por sustitución justamente hacia plantaciones forestales. El 40% de esa pérdida se debe a aquello. Otra medida que podríamos avanzar es, bueno, primero detener la pérdida de hábitats nativos y segundo, preservar o restaurar hacia conservar, al menos, según estos autores, ¿no es cierto?, entre el 20 y el 40% de los hábitats naturales en los paisajes agrícolas, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque se ha visto que muchas de las especies, ¿no es cierto?, pueden tolerar una cierta cantidad de pérdida de hábitat, ¿cierto?, porque no se pierde mucha conectividad en el paisaje, no se generan estos efectos de borde, en fin, todo lo que ya les mencioné anteriormente, pero hay un umbral del 40% o 30%, dependiendo de las especies, ¿no es cierto?, en que la diversidad de especies cae abruptamente. Entonces aquí hay una cifra que es muy interesante también a considerar para cualquier tipo de políticas sobre, no sé, planificación territorial, en fin. Valorar y preservar los fragmentos pequeños. Muy importante, ¿ya? Fragmentos pequeñitos. Por ejemplo, esta es una imagen del bosque maulino nuevamente y las plantaciones forestales. Las forestales mismas, bueno, hay algunas reservas, la Reserva Nacional Los Queules, por ejemplo, pero también la industria forestal ha decidido mantener algunos fragmentitos pequeños de bosque maulino, como este, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1 o 2 hectáreas, que alguien podría decir, bueno, ¿qué me va a aportar eso, ¿no es cierto?, a la biodiversidad? Pues nosotros estuvimos, bueno, 18 años estudiando este sistema en el bosque maulino y encontramos, bueno, aquí son imágenes, pero son bastante simples, ¿no es cierto? Aquí está la abundancia de, riqueza de especies, ¿no es cierto?, en los fragmentos de bosque, en estos fragmentitos pequeñitos de 2 a 5 hectáreas, ¿no es cierto?, versus lo que se encuentra en un gran manchón de bosque maulino. Y ustedes ven que muchas de las especies ven, la línea vertical, digamos, que está en diagonal, básicamente indicaría que la abundancia o diversidad en los fragmentos versus el bosque continuo es como similar. Y lo que vemos es que muchas veces los fragmentos incluso pueden conservar más biodiversidad o más abundancia de aves o de ciertos mamíferos, ¿no es cierto?, en los fragmentitos pequeños. Por lo tanto, tienen un tremendo valor para conservar biodiversidad y hay que mantenernos en el paisaje, ¿ya? Bueno, mejorar la calidad de la matriz antropogénica en general, ¿no es cierto?, que tenemos un paisaje bastante diverso, y la idea es mantener estos hábitats nativos, mantener estas riberas, ¿no es cierto?, por supuesto con árboles, esto está protegido por ley, sin duda. Estos setos bioarbóreos son tremendamente importantes para conservar biodiversidad, son refugios de hábitat para las condiciones ambientales adversas o cuando no existen sus recursos, en fin. Mantener estos arbolitos aislados, que son equivalentes a estos fragmentitos pequeños que les acabo de mencionar. Mantener bordes alrededor de los cultivos y hacer un manejo menos intensivo de los sistemas productivos en sí. ¿Ya? Les voy a mostrar un par de ejemplitos nomás de lo que nosotros hemos estado trabajando. Yo he trabajado mucho en la zona al sur de la región metropolitana, en el paisaje agrícola de Chile Central, que es muy heterogéneo. Si uno cruza la cordillera y empieza a ver un paisaje muy distinto, mucho más homogéneo de lo que tenemos nosotros, es un valor enorme que tenemos nosotros de nuestros paisajes, ¿ya? Que se pueden perder por urbanización, por ejemplo, ¿ya? Se ve que hay paisajes que son muy heterogéneos, con muchos tipos de cultivos, pero también mantienen setos vivos arbóreos, algunos remanentes de ambientes naturales, en fin, una multiplicidad de coberturas. Y eso enriquece mucho la biodiversidad, como les voy a mostrar aquí. Bueno, digamos, no se fijen mucho en el detalle del gráfico, solamente quiero mostrarles lo que nosotros estudiamos en las chinitas que habitan este paisaje agrícola de Chile Central, en distintos tipos de cobertura, desde las más perturbadas, como la alfalfa, el maíz, sitios abandonados, que previamente fueron cultivos, ¿no es cierto?, viñas, y también algunos tipos de cobertura que son menos perturbados, ¿no es cierto?, pueden ser exóticos, como estos setos vivos arbóreos, que están compuestos por muchas veces especies exóticas, y también el bosque esclerófilo, matorral esclerófilo, ¿cierto?, que es nuestro ecosistema nativo. Y nosotros hemos visto que efectivamente estas son las comunidades, cómo son las comunidades chinitas en cada uno de estos tipos de cobertura, y claramente se ve que ellas las ocupan diferencialmente. Hay algunas chinitas que están más en lugares bien perturbados, ¿no es cierto?, incluyendo algunas especies nativas, muy interesante eso. Y otras no, otras están realmente recluidas a otro tipo de coberturas. Y eso es importante porque habla que finalmente
esta composición heterogénea puede sostener a esa escala regional, ¿no es cierto?, una mayor biodiversidad que un paisaje muy homogéneo. ¿Ya? Entonces, mantener paisajes heterogéneos. Acá, bueno, tampoco me interesa que vean el detalle de los gráficos para que sepan que hay evidencia realmente detrás de todo lo que les estoy contando. Nuevamente, lo que analizamos acá es que efectivamente las chinitas nativas, algunas de estas que están acá en esta imagen, efectivamente son mucho más abundantes en cultivos. Ya estoy hablando, nosotros analizamos las chinitas en alfalfa, que es un hábitat muy, muy utilizado por estos enemigos naturales de plaga, por lo demás, ¿no es cierto? Son especies que realmente nos proveen un servicio ecosistémico fundamental a la agricultura. Bueno, son más abundantes las chinitas nativas y más diversas cuando ese alfalfal está rodeado por un paisaje muy heterogéneo en términos de composición y en términos de estructura, ¿ya? Y también son más abundantes cuando hay alrededor de ese alfalfal, en ese paisaje que circunda el alfalfal, cuando hay mucha cobertura natural o seminatural. De manera que tenemos que considerar en estas planificaciones territoriales mantener en el paisaje esas estructuras que favorecen la permanencia en algún momento de estas especies que después colonizan los cultivos y prestan su servicio. Este ejemplo es con una ex postdoc en mi laboratorio que estudió lo mismo que yo hice con las chinitas y los murciélagos en viñas. Y también analizó cómo la riqueza de especies de murciélagos, que son también excelentes controladores biológicos de plagas de insectos, ¿no es cierto? La riqueza y su actividad es mucho mayor, créanme, porque este gráfico está un poco complejo, pero créanme que se asocia positivamente con la diversidad del paisaje, por la cantidad de hábitats naturales que están alrededor, ¿no es cierto? Alrededor de las viñas. Y quizás más interesantemente, si a alguien le preocupa, digamos, más allá de la conservación de la biodiversidad por su valor intrínseco, si a alguien le preocupa la parte más, digamos, económica del asunto, bueno, ella demostró a través de experimentos excluyendo los murciélagos de las viñas, ¿no es cierto?, qué pasaba con el control del daño a las viñas y a los frutos, ¿no es cierto?, en ausencia de murciélagos, en comparación con lugares que, por supuesto, estaban abiertos o accedían los murciélagos. Y bueno, encontró que el daño a las uvas era 7% menor en lugares con murciélagos en comparación con lugares sin murciélagos. Y por lo tanto había un beneficio económico de 188 o 248 dólares, ¿no es cierto?, por hectárea por año, que es una cifra bastante interesante y significativa. Entonces, si a alguien no le interesa la biodiversidad per se, le interesa el servicio, le pone el signo peso, ahí tiene un dato. ¿Ya? También les hablaba que teníamos que manejar menos intensivamente los sistemas forestales o agrícolas. Aquí tenemos un ejemplo nuestro también del bosque maulino y de las plantaciones forestales, en realidad, del bosque maulino, donde nosotros, a través de observaciones y también de experimentos que no alcanzo a presentarles, demostramos que efectivamente plantaciones de pino que según su manejo permitían que se estableciera y permaneciera un sotobosque compuesto por especialmente especies nativas, maqui, notofagus, en fin, robles, en fin, tenían mucho más biodiversidad nativa que aquellas plantaciones muy intensivamente manejadas, donde se aplica herbicida y se elimina todo tipo de biodiversidad, ¿cierto? Y con eso, bueno, pudimos hacer algunos modelamientos que permitieron como hacer un ordenamiento territorial de cómo podrían beneficiarse distintas especies de vertebrados e invertebrados en este paisaje que está en el bosque maulino, ¿cierto? Donde podrían haber corredores para que esta biodiversidad prosperara y se moviera en el paisaje, que es uno de los problemas más importantes de fragmentar el paisaje, que quedan desconectadas las poblaciones. Entonces tenemos que conectarlas a través de corredores y, bueno, esta podría ser una de las medidas. Lo interesante es que de la ciencia fuimos acogidos, ¿no es cierto?, por, bueno, en este caso, por el protocolo de plantaciones forestales, ¿no es cierto?, quienes incorporaron en su normativa aspectos que tienen que ver con mantener el sotobosque. Entonces, es muy interesante que de la ciencia se pase a aplicar estos conocimientos en el diario vivir de los productores. Por lo tanto, mi mensaje es básicamente conectar el paisaje como sea, digamos, a través de estructuras como esta, que son carísimas y no estoy muy segura de que realmente sean tan eficientes, pero algo ayuda, ¿no es cierto?, para desfragmentar biológica y socialmente, ¿no es cierto?, a estos paisajes. Y quiero dejarles estos mensajes para la casa. Primero, el cambio de uso de suelo, a través de la pérdida y fragmentación especialmente, es una amenaza para la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Ello
sin duda, puede exacerbar la injusticia social al afectar desproporcionadamente a las comunidades marginales que quedan desprovistas de recursos naturales y de los beneficios de la biodiversidad. Y por último, entonces, es necesario promover paisajes de conservación, que espero que conversemos bastante de eso en el próximo panel, acompañado de una buena planificación territorial, ¿no es cierto?, lo que recién conversábamos, considerando a todas las partes interesadas, ¿ya?, no solamente a los productores, sino que también a todas las personas que viven en ese paisaje. Y también, mi propuesta no está aquí, pero mi propuesta obviamente pasa porque hay en instancias como esta, multidisciplinarias, de gente que aborda una misma problemática, me imagino estamos todos aquí preocupados de la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, desde distintas perspectivas. Entonces creo que hay que avanzar mucho más allá para tomar buenas medidas informadas sobre el manejo. Termino con esta frase: hay que trabajar con la naturaleza y no contra la naturaleza. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la señora Audrey Gress y comenzaremos entonces con las rondas de preguntas. Llegaron muchísimas preguntas, así que vamos a tratar de hacer un esfuerzo por responder la mayor cantidad de temáticas. La primera pregunta es para don Kai Bergamini y dice así: respecto de los planes regionales de ordenamiento territorial, ¿cree que estos podrían ser una solución a la problemática de urbanización? ¿Cuál cree que sea la posibilidad de tener ¿cuán pronto cree posible tener un reglamento? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. A ver, voy a ser bien sincero. Va a haber poco efecto, porque los PROT, igual la normativa no quedó que es mandatoria para los organismos del Estado, pero no para los privados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si se designa un área silvoagropecuaria, las ayudas del Estado tienen que ir, o los fondos del Estado de silvoagropecuario tienen que ir destinadas a predios o actividades que se ubiquen en esa zona. Pero eso no impide, por ejemplo, que en esa zona se instalen paneles solares, ¿ya? Para que se entienda bien la normativa. La única cosa que queda obligatoria, o sea, el único establecimiento obligatorio, como lo mencioné, eran los rellenos sanitarios. Ahora, bien, de todas maneras, a ver, este es un avance respecto a lo que teníamos. Y esto yo también siempre lo he entendido como la gradualidad que tenemos en los instrumentos del público. Esto es como un proceso de negociación. Tenemos este primer instrumento que no teníamos, que cambia un poco, porque antes la lógica que teníamos era un instrumento que eran solamente la definición de los núcleos urbanos. Ahora ya vamos a tener una definición territorial y por lo menos va a permitir avanzar en un orden, como dice su nombre, ordenamiento territorial. Va a permitir ir ordenando lo que entendemos por el espacio territorial en general. Así que vamos avanzando de a poco, no va a ser sustantivo el cambio, pero es algo por lo menos distinto. Y el plazo, o sea, según lo que me dicen mis fuentes de la Comicivit, debiese estar pronto. Muchas gracias. Otra pregunta para usted. En relación al proyecto de ley presentado, a su parecer, ¿este proyecto se hace cargo de la situación actual en donde, como usted mismo indicó, ya gran parte de Chile se encuentra parcelado? Buena pregunta. Yo en general no estaba muy de acuerdo con seguir ampliando el uso suelo inmobiliario en espacios rurales. Voy a ser bien honesto. Me ha tocado conocer experiencia, por ejemplo, en Italia, donde es el límite urbano y hay el límite urbano, y no se discute si yo puedo vivir en el campo o no. Pero también hay una cultura asociada a eso. Lo mismo me tocó verlo en California. Entonces, yo me tengo que adaptar a la realidad chilena, y un poco lo que por lo menos mi discusión cuando a mí me invitaron a ver esto, o sea, lo primero que se tiene que hacer es un catastro unificado del conservador de bienes raíces, como casi que en tiempo real. Hoy día se puede hacer eso, no existe. O sea, uno tiene que ir a construirse las bases de datos y teniendo esa realidad realizada, o sea, con los derechos ya adquiridos, establecer este ordenamiento y decir, todo lo que ya son parcelaciones, son parcelaciones. Entonces, hacer ese plan y trabajar en ese sentido, justamente también para como decía la profesora, ir mejorando en términos de fragmentación, de conectividad ecológica y otro a partir de lo que ya está, de lo que está hecho. Muchas gracias.
La siguiente pregunta para la señora Audrey. Dice así, ¿qué opinión tiene usted sobre la fragmentación y el efecto borde con respecto a los procesos de delimitación de humedales urbanos? ¿Qué consideraciones se podrían incluir para aumentar la viabilidad de estos humedales delimitados? Mira, los humedales, como otros ecosistemas, están sujetos a las mismas presiones que ocurren en cualquier ambiente fragmentado, ¿no es cierto? Efectos de borde, como viene explícito en la pregunta. Claramente el manejo es justamente manejar las riberas, ¿no? Que esa parte, digamos, de alguna manera hay un área de amortiguación que no afecte directamente las consecuencias de, no sé, la urbanización que pueda estar alrededor, ¿no es cierto?, sobre los humedales o el manejo de los contaminantes, ¿no es cierto?, que ya sabemos que ha ocurrido acá. Asegurar las conectividades, ¿no es cierto?, porque claro, de repente se pueden producir ciertas infraestructuras que impiden el flujo normal, ¿no es cierto?, de las aves o de otro tipo de organismos asociados a los humedales. Así que sí, básicamente hay que tomar las medidas, digamos, muy de acuerdo a otros tipos de ambientes fragmentados también terrestres, que tienen que ver con eso, con el efecto de borde o asegurar la continuidad en el paisaje húmedo en este caso, ¿no es cierto?, para las aves y otros organismos. Muy bien. Otra pregunta para usted también. Dice así, su ponencia está vinculada con los corredores ecológicos. Al respecto, ¿qué medidas se pueden adoptar sin incurrir en regulaciones para hacer frente al diagnóstico que ella ha efectuado? Mira, los corredores biológicos, bueno, de partida tenemos afortunadamente protegidos por ley, ¿no es cierto?, las riberas de los ríos, creo que son 100 metros para cada lado, digamos, que uno tiene que mantener, y eso de alguna manera conecta el paisaje, pero no son absolutamente insuficientes. Entonces hay que trabajar con restauración ecológica, formar corredores biológicos. De hecho, en las ciudades, ¿no es cierto?, en Santiago se están haciendo corredores biológicos para favorecer el movimiento de especies dentro de la ciudad, que ya no puede ser un paisaje más fragmentado, digamos, terriblemente fragmentado. Entonces, básicamente hay que ser muy activos en la conectividad del paisaje a través no solamente de corredores continuos, que a veces son muy caros o pueden ser quizás más o menos ineficientes, dependiendo de todas las condiciones que tienen los corredores, el ancho, ¿no es cierto?, en fin. Sino que también a través de otras medidas, como por ejemplo mantener árboles aislados, mantener más sitios verdes. En Santiago, bueno, perdón que sea tan referente, pero es que es un ejemplo de la inequidad de sitios verdes, digamos, que ocurre en un territorio de Santiago, ¿cierto? Entonces tenemos algunos sectores que son muy verdes, pero otras partes que son muy poco verdes. Hay que incrementar medidas de restauración de esas áreas que están desprovistas de vegetación para mantener conectividad al interior de las ciudades. Lo mismo, por supuesto, en sistemas rurales. Muchas gracias. Otra pregunta para Kai. Dice así, ¿qué solución sería medianamente sostenible para la expansión urbana sin descuidar las necesidades y expectativas humanas que se mencionaron en la presentación? ¿En qué medida se puede contrarrestar la pérdida de territorio productivo en función de los requerimientos económicos y alimentarios del país? Uy, está bien filosófica la pregunta. A ver, yo ahí creo que hay una cosa que quizás no desarrollé tanto, el tiempo quizás no permite, pero es lo que hablaba yo de urbanización planetaria y entender de que hoy día todo lo que está ocurriendo en el mundo hay una interconexión entre los distintos nodos urbanos, incluso los territorios. O sea, desde las grandes ciudades se conectan ciudades más pequeñas y todo esto se va moviendo y va cambiando. Entonces, voy a partir por la parte final de esto. Hoy día en general la globalización ha hecho que no solo el sistema productivo, sino que sobre todo los alimentarios en el fondo estén todos conectados. Y cuando mejor lo vimos fue para pandemia. Ustedes, yo no sé si saben, pero casi la totalidad de las lentejas que consumimos viene de Canadá. Entonces se ha ido insertando un concepto que es el de la autonomía alimentaria, ya que es como tratar de nuevamente tener, y a propósito de las tensiones geopolíticas que han existido, de poder tener en el fondo una participación de los distintos alimentos dentro del entorno. Y aquí voy a volver al proceso de urbanización. Entonces, ¿cuál es la medida que tenemos para evitar eso? Es detener la expansión del límite urbano. O sea, tenemos que densificar.
¿Cuál es el problema? Que siempre uno escucha en Chile y un poco los colegas que han estudiado ese aspecto decimos, no, es que los chilenos nos gusta vivir en casa. Entonces, y ahí cuando conversamos y decimos, oye, ¿ustedes se imaginan que a los asiáticos les gustaba vivir en edificios? ¿O siempre vivieron en edificios? Entonces, es un cambio como bien cultural, bien social que se ha ido implementando. Claro, ya hay algunas ciudades donde hay mayores niveles de densificación. Si uno va a las ciudades del norte de Chile, a propósito va a salir del ejemplo de Santiago, no sé si han estado en Iquique, en Antofagasta, donde no hay suelo disponible por condiciones geográficas, la población vive mayoritariamente en altura, y en eso se debe también mejorar las condiciones de áreas verdes dentro de la ciudad, cosa de que esos servicios ecosistémicos no los vayamos a buscar al sector rural, sino que los tengamos en la ciudad con parques de distinto uso, parques para uso, no sé, más de entretención, de deporte, pero otros parques de biodiversidad, como en el ejemplo japonés, hay eso donde uno puede dentro de la ciudad ir en el fondo y disfrutar, gozar de esos ambientes, renaturalizar, por ejemplo, el río Mapocho. El otro día teníamos una discusión, no es un río la zona de Santiago, es un canal. Entonces, ¿cómo lo renaturalizamos? Por ejemplo, todos estos ríos que hemos ido interviniendo en el fondo justamente para ir favoreciendo todos esos propósitos. Pero yo creo que un poco, también, solo para cerrar la idea, entonces tenemos que entender igual que hoy día vivimos en un mundo globalizado, donde las matrices se están moviendo a distintas escalas, los intereses a distintas escalas, y es muy difícil ir ajustando todos estos procesos para poder llegar a esta fase final de autonomía alimentaria y mejorar el límite urbano. Muchas gracias. Otra pregunta para Audrey, a propósito del panel que viene después. ¿De qué manera podría considerarse el concepto de ecosistemas amenazados, explicitado en la ley SBAP, al momento de evaluar un proyecto en el marco del CIA? ¿Estima que debería considerarse como una razón de ingreso obligatorio de proyectos? ¿O cree que bastaría con valorizar los impactos según el proyecto propuesto? Bueno, un poco larga probablemente, bueno, quería, terminar de contestar la pregunta anterior que se me quedó algo muy importante y es, que para conectar el paisaje, evidentemente tenemos que trabajar en los sistemas productivos y hacerlos más sostenibles en el tiempo, ¿no es cierto? Por lo tanto, hacer un manejo más racional de estos sistemas productivos que yo demostré que, por ejemplo, en plantaciones forestales se puede hacer. Respecto a la segunda pregunta, bueno, yo soy ecóloga y evidentemente voy a hacer todos los esfuerzos porque efectivamente la valorización de los ecosistemas sea incluido de forma, digamos, obligatoria en cualquier tipo de ley, digamos, para favorecer su conservación. Así que, básicamente, sí, considero que sí debería ser considerado obligatorio su evaluación. Y en ese sentido, ¿cree necesario determinar ecosistemas donde de plano se prohíban intervenciones? Bueno, las áreas protegidas, sin duda. Pero Digamos, los parques nacionales. Parques nacionales, sin Todo duda. O tipo de sea, fuera la intervenciones. salmonera, fuera todo tipo de actividad productiva en las áreas en los parques nacionales, sin duda. O, no sé, estos Parque molinos alrededor de parques nacionales, allá en Magallanes, en fin. tiene también una pregunta sobre la funcionalidad de los corredores ecológicos entre parches. Preguntan si efectivamente logran sostener biodiversidad. En sí mismo no, pero son medidas que ayudan, obviamente. Digamos, hay que tomar múltiples medidas. Por eso te digo que no solamente basta con unir con corredores, que además son muy caros y eventualmente pueden favorecer a la biodiversidad, pero también pueden favorecer, no sé, la diseminación de fuego, de enfermedades, en fin, tienen sus bemoles los corredores también. Pero por eso es que hay que tomar medidas múltiples para conservar la biodiversidad en un paisaje. ¿Ya? No solamente corredores, sino que todo lo demás que hemos comentado y que yo mostré en la presentación. Ok, muchas gracias. Tengo unas preguntas más. Sí, que llegaron muchas, perdón. Una pregunta para don Kai Bergamini. Dice así. Está un poquito larga. Dice, ¿qué opinión le merece el ingreso de proyectos de loteo al CIA cuando no cumplen con el listado de proyectos del artículo 3 del reglamento? Pero sí se considera que son proyectos susceptibles de causar impactos.
Mira, yo en mi opinión, a ver, me tocó conocer en detalle el caso de la laguna de Aculeo, no sé si la conocen aquí, pero es una laguna que se secó. ¿Ya? Entonces, en los estudios que hicieron ahí mismo en la Universidad de Chile, un poco se vio que hay un efecto combinado. Uno, por los regantes de alrededor, que iba como desviando la grande agua, pero el otro era el impacto acumulativo de las parcelaciones en torno que todas tenían su pozo, cada una tenía su pozo y todos regaban el pasto, entonces iban secando en el fondo la laguna. Entonces, en mi opinión, el CIA es un súper mal instrumento para evaluar los sitios, la casa, súper malo. El instrumento es la evaluación ambiental estratégica. Y mientras la evaluación ambiental estratégica, o sea, como que no la mejoremos en ese nivel de detalle y en el nivel de relación con los planos reguladores, en el fondo, va a ser muy difícil que podamos realmente evitar estos impactos acumulativos. Hay un ejemplo, siempre con mis estudiantes, estudiamos un caso de la ciudad de Linares, que se aprobó una ampliación del límite urbano bastante significativa, y resulta que es una ciudad que tiene los niveles de contaminación altos. Entonces, yo ahí les muestro y les digo, mira, estos lotes, cuánta va a ser la densidad, cuántas casas, estimamos las casas, y les digo, ya, y cada una de estas casas va a poner una nueva chimenea. ¿Qué significa esto? Que en realidad la EAE estuvo mal hecha, porque eso se aprobó. Pero nadie estimó que el crecimiento del área urbana iba a significar nuevas casas y iba a significar nuevas chimeneas. Y por lo tanto no está cumpliendo su objetivo, que es mejorar las condiciones ambientales del sitio evaluado. Entonces, yo realmente, o sea, más allá que hoy día tengamos que hacerlo, porque hay zonas donde no tienen EAE y zonas, sobre todo donde, como dice la ley, están saturadas saturadas, ahí se tiene que implementar, pero yo apuntaría que efectivamente, o sea, mejorar un poco el estándar de la EAE en términos como de medición de estos efectos acumulativos, y podamos en el fondo entonces tener ya que desligarnos desde la perspectiva de la evaluación ambiental. Hay un detalle incluso de la EAE que me he encontrado, aprovecho ahí como para mencionarlo. Hoy día la EAE no tiene fiscalización. ¿Ya? Yo no he visto casos de EAE en el Tribunal Ambiental tampoco. Entonces me parece que va de la mano, claro, va de la mano un poco ir subiendo ese estándar para que también todas estas cosas puedan ir siendo mejor controladas. Muchas gracias. Tengo otra pregunta para usted. Es como una especie de inquietud de uno de los asistentes. Dice que parece ser una visión un tanto antropocéntrica la valorización de la biodiversidad solo por los servicios ecosistémicos. Entonces, desde el punto de vista técnico, pregunta, ¿la biodiversidad no tiene valor en sí misma sin considerar aquellos beneficios que pueda tener para el hombre? Bueno, el concepto de servicio ecosistémico, según el Millennium Ecosystem Assessment, es ese, servicio para el hombre. Es antropocéntrico totalmente, digamos, ¿ya? Lo que no implica que efectivamente la biodiversidad no tenga un valor per se. Evidentemente lo tiene, somos más de 1 millón de especies en este planeta, mucho más, digamos, y todos tenemos el mismo derecho de existir acá, por supuesto. Pero por concepto, por definición, es un concepto antropocéntrico. Y a muchas personas le da sentido, digamos. Yo digamos, me aprovecharía un poquito de eso para aquellas personas que les interesa muy poquito la biodiversidad per se, para convencerlos de que, bueno, que su propio bienestar, ¿cierto?, depende de la biodiversidad. Póngale signo peso. A mí no me preocupa mayormente eso, si es que eso finalmente resulta en que todos apuntemos a conservarla. Sí. Quizá hay algunos mensajes para los que no son técnicos y puedan como hacer esa bajada del signo de peso, por así decirlo. Claro, es el valor, es lo que se pierde en algún ambiente productivo, ¿no es cierto?, por la ausencia de esa biodiversidad que ofrece servicio de polinización, de control de plagas, de mantención de suelos, en fin. Entonces, porque claro, ¿cómo se pierde? Porque si tú pierdes enemigos naturales de plagas, por ejemplo, tienes que aplicar insecticidas, ¿cierto? Si tú pierdes polinizadores, tienes que polinizar manualmente, y eso tiene un costo enorme, mucho más de lo que la biodiversidad en sí misma puede proveer gratuitamente, ¿ya? Eso. Bueno, finalmente preguntarles si hay alguna otra cosa que quieran agregar a sus presentaciones o comentarnos.
para el cierre del panel. No, yo solamente agradecer nuevamente porque me parece que es una instancia maravillosa esto de poder conversar con gente que habla de distintos lenguajes, a veces difíciles de comprender, pero juntarnos y tratar de llegar a mejorar un fin común, que en este caso es el medio ambiente y la biodiversidad. Así que, Sí, no, yo también agradecer y sobre todo a la organización. Muy motivante hablar con este tremendo público y que lleguen tantas preguntas y tan buenas, tan interesantes. Así que muchas gracias. gracias.